Dios nos bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios, ya que Dios nos bendice grandemente con su bendición de todos los días que siempre nos regala la vida. Y en esta hora vamos a meditar los que aman a Dios, ¿quiénes son? Bueno, este tema es de mucha importancia para que cada uno de nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo lo decía en sus palabras, que dice que el apóstol Pablo siempre era uno de los hombres que amaba mucho a Dios. Pero en esta hora el apóstol Pablo nos enseña en sus cartas y en ocasiones nos exhorta a que cada uno de nosotros, hermanos, que les escribió allá a los hermanos de Corinto, en cada una de las cartas, en la primera y la segunda carta que él les escribió, él les dijo en la primera carta, capítulo 11, versículos 23 en delante, que cuando ellos iban a tener la comunión, les dijo él: pruébese, examínense cada uno a sí mismo, para ver si lo que van a hacer va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, pero más adelante en la segunda carta también les dijo: bueno, pruébese cada uno de vosotros a ver si estáis en la fe. Esto es importante, hermanos, que nosotros estemos examinándonos cada uno. Asimismo, por esto, en esta ocasión, quisiéramos meditar preguntándonos: ¿cómo puedo saber si realmente amo a Dios? ¿Cómo podemos saber si realmente amamos a nuestro Señor? En esta ocasión hablaremos de los que aman a Dios. ¿Quiénes son? La respuesta a esta pregunta, hermanos, va a ser el estandarte para realmente comprobar en lo personal si cada uno de nosotros estamos amando a Dios. Por eso, en primer lugar vamos a ver quiénes son los que aman a Dios. Bueno, la Biblia nos enseña claramente y nos muestra que los que aman a Dios son aquellos que le ponen a Él en primer lugar. En Mateo 6:33 dice: bueno, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí el apóstol Jesús nos dice a nosotros: bueno, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, la palabra hay que entender y comprender claramente la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos comprender si realmente amamos a Dios. Y en esta hora vamos a ver, pero la palabra buscar primeramente su significado. Y el significado que es que debemos esforzarnos y debemos de ir en pos de Él y que debemos procurar aquello. Entonces, si amamos a Dios, usted y yo vamos a procurar buscarle y cada uno de nosotros poner en primer lugar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que procurar esforzarnos en nuestra vida para ver si realmente amamos a Dios. Y en esta hora vamos a ver en el Antiguo Testamento que si nosotros buscamos a Dios y lo buscamos de una manera en el cual lo ponemos a Él en primer lugar, entonces cada uno de nosotros vamos a ver si realmente estamos amando a Dios. En la época del profeta Ageo, en el tiempo del profeta Ageo era un tiempo donde el pueblo ya había regresado del cautiverio, donde el pueblo ya había regresado del cautiverio allá por la época de Nehemías, Esdras, de Zorobabel. Bueno, por esos años, ¿qué es lo que había pasado con el pueblo? El pueblo empezó y llegó a reconstruir el templo, pero hubo mucha oposición. Hubo mucha oposición y en esta oposición el pueblo se desanimó. Cuando usted y yo leemos allá en el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 2, nos damos cuenta que Dios por medio del profeta Ageo los exhorta a ellos diciéndole, que dicen ellos: bueno, no es tiempo todavía, no es tiempo todavía de reconstruir el templo. Todavía no es tiempo, porque ellos estaban dando en primer lugar a que ellos estaban poniendo en primer lugar sus casas. Estaban poniendo en primer lugar aquellas cosas materiales y no estaban poniendo en primer lugar cómo agradar a Dios. Entonces, en ese tiempo, allá por el profeta Ageo les dice, allá en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: así
ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Bueno, aquí por medio del profeta Ageo nos damos cuenta que como Dios estaba exhortando al pueblo, porque para ellos lo más importante era artesonar sus casas, o sea, preparar el techo para que cuando viniera el tiempo de la lluvia, ellos no se mojaran. Entonces ellos decían, bueno, para nosotros es tiempo de artesonar nuestras casas, de prepararlas. Y dice, bueno, y mi casa, dice Dios, está desierta. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden hacer esto. Entonces, en la época del profeta Ageo, para los judíos, esa época era lo más importante de ellos, de artesonar sus casas, que trabajar en la obra del Señor. Ellos decían, no había llegado todavía el tiempo, pero cada uno de nosotros nos damos cuenta de que lo más importante para ellos era artesonar sus casas. Pero para nosotros, trayendo estas palabras para nosotros hoy en día, lo más importante es dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Para nuestra época hoy, lo más importante es las reuniones de la iglesia. Para nosotros hoy, lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es muy importante que los que aman a Dios nos demos cuenta quiénes son. Y esos que aman a Dios, ¿quiénes son? Bueno, somos nosotros, aquellos que hemos sido bautizados, que nos hemos bautizado para el perdón de pecados. Y aquí nosotros nos demos cuenta que si realmente nos bautizamos, que lo hicimos por fe en el Señor, que que si lo hicimos teniendo en primer lugar a Dios, es entregando nuestras vidas a Él. ¿Y qué tiene que ser lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que nos tiene que entusiasmar más a nosotros en nuestra vida? Es poder agradar a Dios. Es por eso que los que aman a Dios son todos aquellos que hemos sido bautizados para el perdón de pecados y que le ponemos a Él en primer lugar. Por eso Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y eso buscar primeramente es que nosotros vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que darnos y nos tiene que entusiasmar aquella misma ilusión que teníamos en el principio de poder seguir a Dios así como lo hacíamos al principio y poder seguirlo de una manera en el cual nosotros tenemos que estar entusiasmados cada día, escudriñando las escrituras y amando más al Señor, porque escudriñando la escritura es como nos vamos a dar cuenta si realmente amamos a Dios, si tenemos ese amor en nuestra vida de poder agradarle a Él. Entonces cada uno de nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios en nuestra vida y hacer el trabajo por Él. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos entusiasmarnos en las cosas no nos deberíamos de entusiasmar en las cosas de este mundo o en las cosas tenemos que entusiasmarnos en las cosas que están arriba, como lo dice Colosenses 3:1. Bueno, poner la mira en las cosas de arriba, porque las cosas de aquí abajo, dice, son perecederas. Bueno, el apóstol Pablo en Colosenses 3:1 y 2 dice la palabra mira. Esta palabra es muy importante que nosotros la podamos comprender, mirar. El mirar para nosotros en nuestra vida es muy importante, porque si nosotros queremos dirigirnos a un punto en el cual queremos llegar, tenemos que ver por dónde vamos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que comprender esta palabra mira. Esta palabra denota estar dispuesto, oiga bien, esta palabra denota estar dispuesto mentalmente en algo, estar firme en una dirección, ejercitar la mente. Entonces, para los cristianos, ¿cómo es que nosotros vamos a estar dispuestos viendo hacia una dirección? Y aquí lo podemos traducir espiritualmente. ¿Dónde queremos nosotros llegar? ¿A dónde nosotros queremos pasar la eternidad? Es pasar la eternidad en los cielos con Cristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que mirar por dónde vamos. Tenemos que mirar
hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que ver por cuál camino vamos, porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos. Uno es ancho y el otro es angosto. ¿Por dónde queremos ir? ¿Por dónde queremos mirar pasar nosotros hacia el futuro? Es llegar al cielo. Y esta es nuestra meta. Por eso el apóstol Pablo le dice, bueno, miren por dónde van y pongan especialmente a su mirada, dice, en las cosas de arriba, porque las cosas de abajo son perecederas, pero las de arriba son eternas. Así que cada uno de nosotros tenemos que ver por dónde vamos. Y esta palabra mirar, como decíamos, es muy importante porque es estar firmemente en una dirección, ejercitar la mente. Entonces, los cristianos, los que realmente hemos nacido de nuevo, nos interesamos más por las cosas de arriba, no por las cosas de aquí abajo. Poner la mira en las cosas allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es allá donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y nuestra mirada tiene que estar enfocada en nuestro caminar diario, en nuestra forma de vivir. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que estamos amando a Dios? ¿Cómo es que nos estamos entregando a Él en nuestra vida? Por eso cada uno de nosotros tenemos que mirar, y mirar es poner con diligencia nuestra mirada en las cosas espirituales. ¿Y cómo vamos a poner la mirada en nuestras cosas, en las cosas espirituales? Es escudriñando las escrituras, es poniendo y atesorando los mandamientos de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros no estamos poniendo la mirada en los mandamientos de Dios, entonces cada uno de nosotros podemos ver que estamos dejando de lado los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que si nosotros realmente amamos a Dios, si nosotros descuidamos la palabra de Dios? La palabra de Dios para nosotros cada día tiene que ser el pan diario. Cada día tiene que alimentarnos lo suficiente para poder seguir hacia adelante. Es por eso que también el apóstol Pablo se interesó mucho por los hermanos del primer siglo. Ya vimos que él les dijo a los corintios en la primera carta, bueno, examínese cada uno de vosotros, pruébese a ver cada uno de vosotros si estáis en la fe. Por eso, ¿cómo no podemos probar nosotros? Es escudriñándose su escritura. Pues cuando nosotros nos interesamos en algo, le ponemos interés, nos esforzamos, nos entusiasmamos por saber más de aquello. Entonces, si nosotros estamos amando a Dios, nos vamos a interesar por las cosas de Él, nos vamos a entusiasmar por las cosas de Él. Como Jesús bien lo decía, bueno, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, nos tenemos que interesar por esos negocios de Él, para que nosotros, como dice la palabra, que somos embajadores, que somos ministros de un nuevo pacto. Entonces nosotros tenemos que administrar las cosas de Él, amándolo a Él en primer lugar. Por eso decía Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y todas esas demás cosas son todas aquellas cosas terrenales que nos ayudan a nosotros a poder sobrevivir en este mundo. Y es por eso que en Romanos 8:5 dice que los que son del Espíritu procuran buscar las cosas espirituales. Entonces, en otras palabras, en Romanos 8:5 dice, bueno, los que realmente aman a Dios buscan hacer las cosas espirituales. Porque aquí no podemos servir a dos señores. Y como lo dice la palabra, porque no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Pues la pregunta es, ¿a quién vamos a amar? ¿A quién queremos amar más? ¿Si al mundo o a Dios? Cada uno de nosotros tenemos que ver y poner nuestra mirada en las cosas espirituales. Entonces, si decimos amar a Dios, entonces debemos poner en primer lugar a Él. Y como ya vimos, poner en primer lugar a Él es que nosotros nos tenemos que dedicar por completo a Él. Y si nosotros vemos lo que decía Geo, dice, bueno, no ha llegado el tiempo todavía de reedificar esta casa. ¿Cuál casa? La casa donde habitaba Dios, el templo de Jerusalén.
estaba destruido. Después que ellos habían venido, ellos se habían interesado más por sus casas, por su casa, donde habitaban, pero habían descuidado donde habitaba Dios. En aquel tiempo recordemos que Él habitaba en ese templo, pero ahora ya no habita en él, sino que dice en la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenemos que estar arreglando esta casa? Esta casa tenemos que adornarla con muchas cosas hermosas, para que cuando nosotros lleguemos a esa casa y entremos a esa casa, nosotros la veamos bien adornada. Entonces, ¿cómo es que vamos a amar a Dios? Poniéndolo a Él en primer lugar. Así es, hermanos, en esta pequeña meditación, cada uno de nosotros interesémonos más por las cosas de nuestro Señor, por las cosas que realmente necesitan prioridad, por las cosas que realmente tenemos que amarlo. Y por eso, cada uno de nosotros esforcémonos para poder ver si realmente estamos amando a Dios. Examinémonos cada día a través de la palabra de Dios, a través de la luz de ella, para que ella nos compruebe y nos diga que si realmente estamos amando a Dios y que si realmente lo estamos poniendo a Él en primer lugar. Que el Señor nos bendiga, hermanos.